Hola, hoy es 31 de enero de 2026, sábado. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Financial Times. Y empezamos con un movimiento de mucho peso en la política monetaria de Estados Unidos. El presidente ha nominado a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Sí, para suceder a Jay Powell cuando termine su mandato en mayo. Y es un nombre que, bueno, ha caído muy bien en Wall Street. ¿Por qué ha gustado tanto? Pues porque Warsh no es un desconocido. Ya fue gobernador de la Fed, ahora es académico en Stanford, y el mercado lo ve como una figura, digamos, independiente. Ajá. Alguien que podría resistir presiones de la Casa Blanca si buscaran recortes de tipos demasiado agresivos. Lo ven como una garantía de ortodoxia monetaria. Y la reacción de los mercados, fue inmediata y contundente. El dólar se disparó un 0,7%, pero donde vimos un auténtico terremoto fue en los metales preciosos. Uf, sí. Y esa reacción nos dice muchísimo sobre las expectativas. ¿Qué nos dice? Pues que la caída del 11% del oro o el desplome récord histórico del 26% de la plata en un solo día es el mercado gritando que la era del dinero fácil podría estar acabando. Claro. Con los tipos por los suelos, el oro era el refugio. La nominación de Warsh se lee como la llegada de un halcón, alguien más preocupado por la inflación. Y ante esa idea, pues los inversores sueltan el oro a toda prisa. Entendido. Es una apuesta clara por una Fed más dura. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, se conocía a Warsh por sus críticas a la expansión del balance de la Fed, pero sus opiniones recientes parecen más complejas, ¿no? Totalmente. Y esa es la gran incógnita. Por un lado, mantiene su discurso de reducir el balance de la Fed. ¿Qué significa eso, para que se entienda? Significa que la Fed dejaría de comprar tanta deuda pública, lo que suele hacer que suban los costes de financiación para el gobierno. Y esto choca, pero frontalmente, con el objetivo del presidente de mantener esos costes bajos. Ahí ya tenemos una tensión importante. Exacto. Y por otro lado, aquí viene la contradicción, Warsh ha empezado a defender recortes en los tipos de interés. ¿Y cómo justifica eso? Su argumento es que la inteligencia artificial está creando un milagro de productividad que actúa como una fuerza desinflacionaria. O sea, cree que la IA permite que la economía crezca sin generar inflación y eso daría margen para bajar tipos. Vaya, o sea que tenemos a un candidato que quiere apretar por un lado y aflojar por el otro. Justo. Va a ser fascinante ver cómo equilibra esas dos posturas. Y hablando de inteligencia artificial y apuestas multimillonarias, el sector tecnológico nos ha dejado un panorama de contrastes espectaculares. Empecemos por el lado bueno. Apple ha presentado un trimestre de récord. 144.000 millones de dólares en ingresos. ¿Un 16% más? Son unas cifras de vértigo. Impresionante, sin duda. Impulsada sobre todo por las ventas del nuevo iPhone 17, que subieron un 23%. Y una recuperación muy fuerte en China he visto. Muy fuerte. Un 38% de crecimiento allí. El beneficio neto, 42.000 millones. Números que, la verdad, quitan el hipo. Y, sin embargo, la reacción del mercado fue bastante tibia. Con estas cifras sobre la mesa, ¿qué es lo que preocupa a los inversores? ¿Qué ven ellos? Están viendo el futuro, no solo el presente. Se preguntan si este auge del iPhone es sostenible. Les preocupa el coste de los componentes, los chips de memoria. Pero la gran pregunta que rodea a Apple es, ¿cuál es su estrategia en inteligencia artificial? Sienten que van un paso por detrás. Y justo en ese contexto, anuncian la compra de una startup israelí, QAI, por 2.000 millones de dólares. La tecnología me ha dejado perplejo. Analiza microexpresiones faciales para interpretar el habla silenciosa. Sí, suena a ciencia ficción. Totalmente. ¿Cómo funciona eso? ¿Es leer la mente? Bueno, es una de las fronteras de la interacción persona-máquina. La idea es poder dar órdenes a un asistente de IA de forma privada, sin hablar. Imagina que llevas unas gafas inteligentes y simplemente pensando o gesticulando con los músculos faciales, le das una orden. Vaya. Es una apuesta a muy largo plazo, claro, pero muestra hacia dónde cree Apple que va el futuro. Una interacción más íntima, más discreta. Pero es eso, una promesa, no algo que genere ingresos hoy. Y el contraste con Microsoft es brutal. El mismo día, sus acciones se hunden un 10%. Pierden 360.000 millones de dólares de capitalización, una cifra mareante. El pánico lo provocó una sola cifra en sus resultados.
un aumento del 66% en el gasto en centros de datos, ¿Cuánto es eso en dinero? 37.500 millones de dólares, en un solo trimestre. Esto ha hecho saltar todas las alarmas. Claro. Refleja el coste astronómico que supone construir la infraestructura para la IA. Los inversores ven una sangría de dinero y no tienen claro cuándo ni cómo se va a monetizar. Es el vértigo ante la magnitud de la apuesta. Y si hablamos de apuestas de vértigo, tenemos que irnos a Tesla. Anuncian un cambio de rumbo total, ahora se van a centrar en la robótica. Sí, los taxis autónomos y los robots humanoides Optimus. Es un giro copernicano. Y eso, imagino, tiene implicaciones financieras enormes. La inversión de capital se va a más que duplicar este año. Pasa de 8.500 millones a más de 20.000 millones. Vaya. Este nivel de gasto, y lo dice la propia empresa, podría llevarles a tener un flujo de caja libre negativo. Explícanos qué significa eso de forma sencilla. Pues significa que van a gastar más dinero del que generan con su negocio, como si tus gastos superaran tu sueldo. De hecho, Tesla ya ha avisado de que podría necesitar buscar financiación adicional. Es una apuesta de todo o nada. Este nerviosismo por las grandes inversiones no se limita a la tecnología. Lo vemos también en la geopolítica, con una decisión en Panamá que tiene repercusiones globales. Efectivamente, el Tribunal Supremo de allí ha anulado un contrato con una filial de CK Hutchison, de Hong Kong, para operar 2 puertos clave en el canal. Una decisión judicial, sin más. Bueno, es mucho más que eso. El tribunal la considera inconstitucional, sí, pero lo importante es el contexto. La decisión la ha celebrado públicamente el embajador de Estados Unidos. Ah, Se enmarca en un esfuerzo claro del presidente estadounidense por reafirmar su influencia en la región y contrarrestar la presencia de empresas vinculadas a China. entiendo. Y que la naviera danesa Maersk se haga cargo de forma interina, pues refuerza esa realineación. Y esa reafirmación de la influencia de EU también se ve en tensiones comerciales, esta vez con Canadá. El presidente estadounidense ha lanzado una amenaza muy particular. Sí, ha amenazado con descertificar los aviones de Bombardier. Es un término que suena técnico, pero es una medida de presión durísima. Es como la opción nuclear, ¿no? Prácticamente. Significaría que Estados Unidos declara que esos aviones no son seguros para sus estándares, prohibiendo que operen en su espacio aéreo. Es una forma de obligar a Ottawa a que certifique los nuevos jets de la estadounidense Gulfstream. Mientras en Venezuela vemos movimientos que apuntan a un cambio drástico. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, ha anunciado una ley de amnistía. Un anuncio que no es casual. Llega semanas después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EU. Es una consecuencia directa. Claro. La nueva administración busca estabilizar el país, enviar una señal a Washington. La amnistía cubriría actos de violencia política desde 1999 y además ya han anunciado la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos. ¿Y el cierre de El Helicoide, una prisión notoria? Exacto. Son pasos para buscar una normalización de las relaciones. Volvemos al mundo corporativo y judicial. Para empezar, Elliott Management, el conocido fondo activista, ha cerrado su capítulo en el club de fútbol AC Milan. Sí, ha sido una operación de manual para ellos. Y muy rentable. El nuevo propietario, RedBear Capital, ha conseguido refinanciar una deuda de 550 millones de euros. Con lo que le ha devuelto el préstamo a Elliott, que fue quien se lo concedió para la compra. Justo. Elliott actuó como prestamista a un alto interés, facilitó la operación y ahora, 9 años después, sale con un beneficio muy sustancial. Y en el sector fintech, un movimiento que parece administrativo está dando mucho que hablar. Nick Storonsky, el cofundador de Revolut, vuelve a registrar su residencia en el Reino Unido. ¿Por qué es esto tan importante? Es muy relevante por el contexto. Revolut lleva una eternidad esperando una licencia bancaria completa en el Reino Unido. Años, sí. En octubre de 2025, Storonsky registró su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, y eso encendió todas las alarmas de los reguladores británicos. La residencia del máximo responsable es clave. Este cambio, que ellos llaman corregir un error, es un intento claro de calmar a los reguladores y desatascar la licencia. Y mientras unos buscan cerrar capítulos, en Estados Unidos se abren archivos que llevaban sellados mucho tiempo. El Departamento de Justicia ha publicado 3 millones de páginas del caso Epstein. Y los detalles que están saliendo son muy significativos. Por ejemplo, correos que sugieren que Andrew Mountbatten Windsor, el antiguo príncipe Andrés, se ofreció a facilitar un pago de $60.000 de Epstein a un miembro de su personal. Esto es importante porque contradice lo que él había dicho. Exacto.
contradice sus declaraciones de que había cortado lazos con Epstein tras su condena de 2008. Pero hay más. Los documentos también revelan comunicaciones y menciones a otras figuras, como pagos al marido de Lord Peter Mandelson o intercambios con Elon Musk y su hermano. En fin. En la política interna estadounidense, una de cal y una de arena. El Senado ha aprobado un paquete de gastos para evitar el cierre del gobierno. Así es, pero es una solución temporal y sobre todo parcial. Se espera un cierre durante el fin de semana porque la Cámara de Representantes no votará hasta la semana que viene. O sea, una patada hacia adelante. Sí. Y lo más importante es que la financiación para seguridad nacional, que es el epicentro de la batalla, solo está garantizada hasta el 13 de febrero. El debate sobre inmigración sigue bloqueado. Y cerramos el bloque judicial con una decisión sobre Luigi Mangione, el acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare. Sí, el juez ha dictaminado que no podrá ser juzgado por un cargo que conlleva la pena de muerte. ¿Y por qué? Por deficiencias legales en cómo se presentó la acusación para ese cargo en concreto. Es importante aclarar que no va a quedar libre, ni mucho menos. Se desestima el cargo capital, pero el resto de cargos federales a los que se enfrenta conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua. Y para finalizar, dos tendencias, una económica y otra social. El Banco Nacional Suizo se enfrenta a un dilema complejo. El franco suizo está en su nivel más fuerte desde 2011. Y eso, que podría sonar bien, es un verdadero dolor de cabeza para ellos. Un franco tan fuerte perjudica muchísimo a su economía, que vive de exportar relojes, productos farmacéuticos. Claro. ¿Y qué pueden hacer? Pues sus herramientas son limitadas. No quieren recortar los tipos a territorio negativo por las distorsiones que crea, y tampoco quieren intervenir masivamente en el mercado de divisas, porque eso podría enfadar a Estados Unidos. Están entre la espada y la pared. Totalmente. Y por último, una tendencia social que me parece fascinante. En el Reino Unido se habla de la semana laboral de 4 días no oficial. Exacto. Muy pocas empresas la han adoptado formalmente, pero hay cada vez más indicios de que, en la práctica, se está imponiendo, sobre todo entre quienes teletrabajan. ¿Y qué indicios son esos? Pues, por ejemplo, los datos de cadenas de gimnasios o centros de ocio informan de un aumento enorme de la actividad durante el día los viernes, especialmente en zonas residenciales de Londres. Parece que, de facto, muchos han decidido que el fin de semana empieza el viernes por la mañana. Un cambio cultural silencioso, pero muy profundo. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.